Ecos del kinder vamos a compartir, recuerdos que se guardan en el corazón. Ecos del kinder vamos a compartir, recuerdos que se guardan en el corazón. Hay lugares que nunca abandonan nuestro corazón. Un salón lleno de sueños, un recreo lleno de aventuras, una maestra que dejó huella para siempre. Bienvenidos a Ecos del Kinder, el podcast donde revivimos recuerdos, compartimos historias y celebramos el maravilloso mundo de la infancia. Soy Maritza López y te invito a acompañarme en este viaje de emociones, aprendizajes y memorias que siguen resonando generación tras generación, porque las experiencias de la niñez nunca desaparecen, siguen viviendo como ecos en el corazón. Esto es Ecos del Kinder. Hola, queridos amigos de Ecos del Kinder. Qué alegría volver a encontrarnos en este episodio, un episodio más donde compartimos historias, recuerdos y experiencias en la educación preescolar. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes y con una persona muy especial. Está con nosotros una gran compañera de trabajo, excelente maestra y sobre todo una gran amiga. Está con nosotros Pamela, la niña Pamela Cordero Mora, ¿verdad? Correcto. Hola, Saludos ¿cómo a estás? todos. ¿Todo bien, Mari? Muy bien, gracias a Dios, Pame. Qué alegría tenerla aquí con nosotros. Es una gran alegría y también te damos la bienvenida a Ecos del Kinder, donde vamos a conversar y vamos a compartir de esas cosas tan bonitas que nosotras pudimos compartir como compañeras, como amigas en el Kinder María Jiménez. Pamela, hoy me gustaría saber un poco sobre sus inicios como maestra de educación preescolar. Muy bien. Primero que todo, saludos a todos los que nos ven. Bueno, yo empecé a estudiar en 1900, en el 2000, no, en el 95, 1995. Me gradué en el 2000. Ujú. Estudié en la Universidad Fidelitas, estudié una licenciatura. Eh, Vamos a ver, soy graduada, mi título es de educación preescolar, Ah, con un énfasis en dificultades de aprendizaje, y tengo una maestría en administración educativa. Inicié una maestría también en planificación, pero pues no hubo chance de terminarla. Pero imagínate, ya tengo desde el 2000 trabajando, o sea, 26 años de ser docente. 26 años ya. Sí, Bastante, sí. bastante, Pame. Y cuénteme una cosa, ¿cuál fue el primer lugar donde usted trabajó? ¿Cuál fue la primera institución donde usted ingresó a trabajar como docente? Bueno, yo inicié en el Kinder Miguel de Cervantes, aquí en Atillo. Inicié haciendo incapacidades, ¿verdad? Esos pedacitos de tiempo. Sí. Me acuerdo que fue como por una semana, después la compañera se incapacitó por más tiempo y resulté haciendo casi todo el año, ¿verdad? La compañera regresó a graduar. Entonces compartimos esa graduación, fue muy vacilón, ¿verdad? Qué lindo. Eh, Después trabajé en el Kinder Sarita Montealegre, en Curridabat. Ahí igual haciendo incapacidades y tiempitos. Esas son las dos instituciones donde he trabajado. Gracias a Dios, mi propiedad salió muy pronto, ¿verdad? No tuve que esperar mucho tiempo. Y dentro de las cosas curiosas es que yo siempre quise trabajar en la playa y mi propiedad la recibí en Parrita, Ah, ¿verdad? Entonces, fue un sueño cumplido también. qué bonito. Y me imagino que era lindo estar ahí en Era Parrita. bellísimo. Era un pueblito, ¿verdad? Como en el centro. Lo máximo que llegué a tener fueron 8 alumnos en una clase gigantesca.
Qué lindo. y lindísimo. O sea, el jardín de nosotros eran las piñeras y donde siembran el melón. Habían árboles frutales de todo tipo, de mango, de maracuyá, de esta fruta que es como una estrellita, se me olvidó el nombre. Había Carambola, la manzanas de carambola. carambola, la carambola. Carambolas. Ay, yo era feliz comiendo carambolas con sal, Qué pero rico. yo nunca tuve en mi mente ser maestra, en realidad, o sea, ese no fue como mi objetivo principal, pero la vida me ha llevado a amar la profesión, a amar a los pollitos con los que trabajo y estar muy, muy agradecida de que me pusieran aquí, en este lugar. Este era mi lugar, no había otro, ¿verdad? Era el Entonces, suyo. sí, 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 Dios todo lo tiene Todo, planificado. todo lo tiene Ujú. planificado. ¿Recuerda usted, Pamela, el primer día, por lo menos algo que recuerde del primer día, cuando estuvo frente a un grupo de niños? Cuando por primera Eh, vez ingresó a un aula. ¿Tiene algún sí, recuerdo? fue muy curioso porque tenía mucho miedo, por supuesto, o sea, Todas tenemos miedo. y los grupos eran, mi primer grupo fue de 38 niños, o sea, eran un montón en una clase, pero cosas que me facilitaron era que las compañeras del Miguel de Cervantes fueron muy, muy empáticas conmigo, ¿verdad? Y curiosamente dos de ellas fueron profesoras mías de la universidad, entonces ahora las tenía compañeras. Ese primer grupo fue toda una experiencia porque fue mi primera experiencia también con un niño de inclusión. Él tiene retardo mental, un parálisis cerebral, más bien, no Mm. retardo mental. Fue muy curioso porque o sea, uno cuando le hablan en la universidad, ¿verdad? De las discapacidades y Correcto. todo, Ujú. es muy difícil, es muy diferente a estar ahí trabajando con ellos, A la ¿verdad? vida real, al día a Sí, día. y las dificultades de aprendizaje que antes uno veía eran como la dislexia, un poquitico los retardos mentales y cosas así, Y el pero lenguaje, retraso y en el el lenguaje. lenguaje, Mm, ajá, en el desarrollo, ¿verdad? Que estaban como sí, más desfasadillos, pero yo llegar a esa clase y ver a un niño en silla de ruedas y ver todo el acompañamiento que ese niño tenía, también me hizo enamorarme mucho de la inclusión, sí. de todo eso que conllevaba tener un niño con capacidades especiales y diferentes, ¿verdad? Pero sí, fue un grupo bastante bueno, las mamás bastante buenas, me ayudaron mucho, sabían que yo era nueva. Y como le digo, en ese primer nombramiento fue así como poquitos, 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 hasta que terminé todo el año y terminé graduando ese grupo. Ese grupo. Ahora, por ejemplo, ese niño, Sí. sé que son abogados. Mm. Y Pame, ¿cuándo llegaste al Kinder María Jiménez? Bueno, llegar al Kinder María Jiménez fue un decreto para mí, porque yo vivía en Desamparados y yo siempre pasaba por ahí cuando iba a trabajar o a estudiar, cuando estaba trabajando con la maestría, trabajando, y yo pasaba por el kinder, ¿verdad? Enfrente, y yo decía, yo quiero trabajar en ese kinder, qué lindo kinder. Eh, y siempre, siempre pasaba y siempre decía lo mismo, yo quiero trabajar en ese kinder. La vida me llevó, ya te digo, a trabajar en otros lugares, ¿verdad? Cuando a mí me llegó la propiedad, yo dije, bueno, qué chido, voy a ir a trabajar a la playa, eso me encanta. Viví experiencias divinas en la playa, y creí que ahí iba a ser ya ahí me iba a quedar. En 2008 nació mi hijo y Gabriel resultó un niño altamente alérgico al sol y tenía una dermatitis atópica que no le permitía estar en clima caliente. Y Parrita es sumamente caliente. Entonces yo empecé a tramitar el traslado, pero yo no, ni idea de cómo se llamaba ese kinder por el que yo pasaba todos los días al frente.
y ya Solo ni me que qué acordaba de lindo, eso. solo que qué lindo, qué lindo. Ajá. Yo cuando pedí el traslado, este, resulta que me llamaron, estuve un tiempo reubicada y cuando me llamaron para lo del traslado y me dieron el nombramiento y fui a conocer el kinder y llegué al frente de ese lugar y yo decía, no puede ser, o sea, esto es simplemente la mano de Dios que se movió todo el universo, movió todo lo que él tenía que mover. Tuvo que llegar mi hijo para que yo tuviera que llegar al lugar donde yo siempre quise trabajar. Y lo curioso fue que llegué y le entregué el nombramiento a una directora y después me recibió otra. Entonces, y por dicha las compañeras, cuando yo llegué, otra vez sumamente cordiales, me ayudaron mucho, porque venir de un kinder de zona rural a un kinder en una zona urbana es un cambio total. Bueno, la cantidad de niños, Ujú. ¿verdad? Que era muy diferente. Allá trabajaba con 8 niños y era un grupo heterogéneo. Entonces, y había como más ayuda y más entrega, por así decirlo, más respeto hacia la labor docente de parte de las personas de la zona rural. Cuando llegué aquí fue bastante difícil para mí, primero porque tuve un grupo de 25 niños, ¿verdad? Ya era Eh, multitud. ya eran un montón, yo decía, santo Dios, que le caminan a uno por encima de la cabeza, ¿verdad? Y todo. El comportamiento, la conducta era muy diferente, o sea, ya los niños en las zonas rurales, por lo menos en aquel tiempo, era son como bastante dóciles, bastante pasivos, más bien ir al kinder era como toda la novedad. Bueno, un día de estos, cuando vi el podcast de la niña Cinia, ese podcast fue demasiado, me reí montones y todo, ¿verdad? De recordar las experiencias. Entonces yo le decía a mis compañeras, no me siento ni de aquí ni me siento de allá, me siento en los dos lugares. Le digo, he vivido como la transición, ¿verdad? De empezar en la vieja escuela, por así decirlo, Con y las llegar ahora. pochitas, con las niñas Sí, pochitas. sí. Ser de las niñas pochitas y ahora ver a las chiquillas nuevas que llegan, uy, todas tecnológicas, o sea, con una habilidad Sí, impresionante sí. y muy, muy, muy diferentes, ¿verdad? A lo que uno estaba acostumbrado, pero lindísimo, porque he logrado adaptarme a todo ese cambio, ¿verdad? Eh, Adaptarse a las necesidades. Sí, sí, pero me ha tocado ver llegar muchas compañeras, ¿verdad? Me ha tocado ver irse Despedir muchas también. compañeras, sí, a las pensionadas, ¿verdad? Que con pandemia causó una gran movilización en el María Sí. Jiménez, que no eran solo compañeras, eran amigas. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, que como querían a Gabriel, eran como tías. Todas Gabriel, mi éramos hijo, las tías de Gabriel. sí, Gabriel, de hecho a veces yo digo, le hicieron un daño porque lo chineaban tanto que él hacía lo que quería con todas, ¿verdad? Él andaba de clase en clase y desde chiquitillo, ¿verdad? Metido entre la docencia y entre los montón de chiquitos y maestras. Eso lo añoro y lo guardo también montones. Eh, la forma en la que trabajábamos, Mm. esos famosos actos cívicos, por ejemplo, que Ay, esos eran hablábamos, famosos. que los hacíamos para los chiquitos, Sí. ¿verdad? Que era para que ellos sintieran la efeméride o lo que se celebrara en ese momento como parte de ellos, Que lo ¿verdad? vivieran, que lo vivieran. Ajá. Un día que conversábamos usted y yo, eh, me acordé viendo fotos de que yo me he vestido de luna, no, de sol, de Juanito Mora, de
de Mujer Maravilla, de Maléfica, he tenido la opción y la oportunidad de vestirme de, yo creo que de todo mundo hubiese querido ese espacio como nosotros. Había como mucha convivencia entre nosotras, mucha confianza, ¿verdad? Yo confiaba mucho en la experiencia de ustedes, las experiencias de vida que ustedes tuvieron, ¿verdad? Me encantaba porque los consejos eran geniales y aplicados 100% en mi vida, tanto personal como profesional, ¿verdad? Porque ustedes tienen muchísimo más experiencia que yo y vivieron cosas muy diferentes también a las que yo viví inicialmente. Ahora, me acuerdo cuando íbamos a tomar cafecito, las confraternidades que también fueron bonitas. Usted iba a Y mi sí, casa, yo iba a su casa, que Gabriel siempre me invitaba a almorzar y me decía, niña Mari, vamos a almorzar a mi casa. sí, fueron experiencias muy lindas, ¿verdad? Eh, También tengo que admitir que las compañeras que tengo ahora también son muy lindas. Por eso es curioso, pero el bagaje de personas que entran y salen a de nuestra vida, de mi vida, ha sido muy enriquecedor. O sea, han llegado personas que tienen que estar en ese momento, Así ¿verdad? es. Que yo necesitaba en ese momento a esas personas. Eh, Cinia, por ejemplo, me ayudaba montones con Gabriel, porque era medio mico, ¿verdad? Yo no sé si se acuerdan de eso. Sí, le gustaba mucho Y, llorar. y Cinia, no sé, era como muy maternal con él y es que todas, sí, 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 por eso era. hay una anécdota que no quiero dejarla pasar. También es parte de la amistad tan bonita que tenemos, porque todavía tenemos esa amistad. Disfrutamos aún estando lejos, por lo menos de una llamadita por teléfono, de vez en cuando. Siempre hay una invitacioncita a tomar café, en su momento se da. Pero recuerdo una anécdota que fue cuando íbamos de viaje, mis hijas y yo, y nos hacía falta una maleta. ¿Qué dijo Pame? Ay, yo le presto una, pero la vergüenza fue que yo le presté la maleta con todo el amor, pero Sí, sí. la maleta iba como podrida o ya estaba muy vieja, no sé. Pero la intención es lo que vale. Esa maleta nos sirvió montones. Cuando llegamos a ponerla en donde está la zona de pesaje, le pusieron una cintita y le preguntamos al señor, ¿qué es lo que dice ahí? Dice, es que no nos hacemos cargo de lo que le pasa a esta maleta. Nosotros, ¿por qué? Porque véala cómo se hace. La maleta, la maleta sí llegó a su destino y también regresó porque yo le dije a Pamela, la maleta llegó, pero Desarmada llegó desarmada. en una bolsa de basura. Ay, sí, fue muy vacilón esa Pero experiencia. qué lindo, porque fue el corazón, ese corazón de nosotras de, ¿verdad? Siempre estar atentas a lo que necesitábamos. También quería preguntarle, Pamela, ¿qué consejo le daría usted a estas muchachas jóvenes que están comenzando ahora a estudiar preescolar, que tienen esa iniciativa? Bueno, diría que lo principal es saber que nosotros somos el lugar seguro de muchos niños, ¿verdad? Que nosotros somos como una sombrilla protectora que los protege a ellos. Nunca sabemos qué traen esos niños de la casa específicamente, no sabemos qué experiencias han vivido, qué experiencias viven, si comieron, si no comieron, si están enfermos, si tienen una mamá enferma. Entonces, preocuparnos por,
por lo que está detrás de un niño es vital para la función docente. La función docente, si uno no quiere a esas personitas, no las estima, no las cuida, no es solidario con ellos, sí, yo siento que no va a haber un aprendizaje real, ¿verdad? Tiene uno que Mm. aprender a amar a esas criaturas. ¿Qué cambios ha visto usted que nos acaba de decir que tuvo la experiencia, por lo menos de una transición de la educación de antes con la de ahora? ¿Qué cambios puede, tal vez que nos pueda decir qué hay ahora? Los cambios que Muy ve, bien. que ha podido experimentar. Bueno, las metodologías son bastante diferentes. La forma de planear también es diferente. Y lamentablemente también nos ha tocado como que cada gobierno cambia Eso siempre. las formas de planear, ¿verdad? O sea, los contenidos siguen siendo los Los mismos, mismos. los objetivos generales, específicos y todo sigue siendo lo mismo, pero con diferentes nombres. Eh, Siento que ahora, digamos, como que la metodología es más estructurada, ¿verdad? Antes siento yo que había como más libertad, a pesar de que ahora la metodología es una metodología activa, que se supone que es muy participativa, colaborativa, donde se centra en el niño y la niña, eh, y que el enfoque curricular es constructivista y desarrollista, ¿verdad? También estamos como muy atadas porque nos meten mucho programa. Ahora tenemos que trabajar con programas como PLUC, como Corina. Eh, Tenemos Convivir, tenemos Nutridos, hay un programa de PANI, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, ahora se trabaja mucho con metodología STEM, ¿verdad? Ahora tenemos robótica, formación tecnológica, eh, también tenemos materias importantísimas como el inglés. Ya el inglés no es una lección más, sino que el inglés se integra dentro del currículum de nosotras, ¿verdad? Dentro de los horarios. Ahora las maestras, como te digo, están integradas en el currículum, digamos. Y esas maestras, por ejemplo, la teacher tiene experiencias específicas en las que ella trabaja con los niños y yo estoy a la par acompañándola. También aprendemos inglés, las maestras. Tienen que practicar. Sí, la idea es que en algún momento la educación preescolar Sea sea bilingüe. completamente bilingüe. Ajá. Lo que pasa es que todavía quedamos un montón ahí rezagadas, ¿verdad? Tratando como de nadar en estas nuevas corrientes, Sí. ¿verdad? Tenemos la profe de formación tecnológica que llega a trabajar con los chicos casi que 1 hora y media, trabaja ella con formación tecnológica. Eh, en su momento, la Omar Dengo fue la que nos dio el equipo de computación, entonces los chicos tienen mucho contacto con la tecnología. Es una metodología de juego, una metodología de experiencia. Eh, Tuvimos la gran bendición de que recibimos la donación del equipo de robótica que se trabaja con Lego, ¿verdad? Entonces, nosotras recibimos la capacitación de parte de los especialistas en robótica y nos enseñaron a usar a nosotros la herramienta, ¿verdad? Que ellos nos daban, que Ujú. ellos, Ellos sí, puedan que usarlo. ellos estén inmersos en la Ujú. programación, ¿verdad? Y entonces, otra vez, como te decía, todo se enlaza al contenido, a los contenidos que estemos viendo, ¿verdad? Ujú. Todo está como muy inmerso. No hay, digamos, como diferencias entre las especialidades o las materias que hay adicionales. Todas están inmersas.
es importante recalcar, o sea, ahora la inclusión es parte de nuestro día a día, ¿verdad? Un día estos leía en un artículo que las dificultades se han incrementado en un 167% dentro de las aulas, ¿verdad? Las necesidades especiales, por así decirlo. Ahora tenemos en nuestras clases niños autistas, ¿verdad? Con dificultades que hay que tener su tiempo Sí, para sí, poder dedicarse a ellos. Y no solo eso, o sea, ellos tienen tanto derecho como los demás, ¿verdad? totalmente. Entonces, se hace planeamiento, seguimiento, observaciones, todo un proceso individualizado para ese tipo de niños, ¿verdad? Eh, por dicha en el kinder ahora contamos con maestras de apoyo. Entonces tenemos 3 maestras de educación especial que nos ayudan, Muy aunque no son importante, suficientes. Ujú. pero Aunque no por lo son menos suficientes. ya eso es algo, porque cuando nosotras empezamos había toda una variedad de niños que estaban en inclusión, pero no teníamos nada, a nadie que nos ayudara. En lo Sí, personal, es que a mí me ayudaba una conserje. Una ujú, conserje era la que me ayudaba porque muchas veces una niña con síndrome de Down que no había tenido ningún tipo de, de ayuda, de enseñanza, solamente en su casa y no tenía nada. O sea, ella, aparte de eso, ella no escuchaba, era, tenía un problemas de audición y no sabía ir al baño. Entonces, cuando tuve que enseñarle con un método que empecé a utilizar, que había, ¿cómo le puedo decir? Tenía un nombre, era con imágenes. Entonces yo le un tenía que enseñar pictograma. un pictograma. Le enseñaba la imagen y ella tenía que aprender que eso era lo, porque no hablaba tampoco. Y así le tuve que enseñar. Los primeros días fueron terribles, terribles, pero yo tuve la ayuda de Dios, porque solamente Dios me dio la bendición de poder enseñarle a ella varias cosas y las conserjes me ayudaban, porque algunas me ayudaban o a cuidar el grupo mientras yo la llevaba a ella al baño o porque hasta usaba unas ligas en las piernas, no, era bastante complicado el asunto antes, era muy, muy complicado, Y es pero que a ya, nosotros, Mari, a nosotros nos llegan como, por así decirlo, puros, sí, ¿verdad? Entonces, nosotras somos las que estamos encargadas de observar, de ver conductas, de referir, de que nos den pelota en las otras instituciones donde uno refiere, ¿verdad? ajá, Cuando ahora tenemos el programa RISA, que es una maravilla porque uno es un enlace directo, ¿verdad? Con la Caja del Seguro Social, con la clínica qué bueno, que le pertenece. Entonces, tenemos más rápido, es más ágil, ¿verdad? La tramitología de que los vea un especialista, ¿verdad? De cosas así. Sin embargo, como te digo, eh, sigue siendo complejo porque son muchas veces chiquitos que los padres no aceptan, ¿verdad? Sus dificultades, siempre entonces suele suceder. Ujú. hay que empezar por ahí, ¿verdad? Haciendo un trabajo con los padres a nivel emocional de las familias y todo. En las reuniones de padres, los padres de familia ayudaban muchas veces, eran parte de la ayuda que necesitábamos nosotros. Eso es muy importante, la ayuda de los padres de familia. Sí. No, y afortunadamente se han visibilizado mucho Sí. las dificultades de aprendizaje, ¿verdad? Afortunadamente también ya tenemos como más apoyo eh, de parte de las instituciones de Del Estado. gobierno, inclusive, sí, inclusive de pronto llegan muchachitas de la UCR a ver cómo están las cosas y todo, ¿verdad? Y a darnos apoyo, Mm. ¿verdad? Entonces, pero sí es un trabajo complejo, ¿verdad? El tener Pero que ser
pero es gratificante. Al final de cuentas uno siente Sí. que hizo algo. Pame, ¿qué huella le gustaría dejar en sus estudiantes para, como para que la recuerden, alguna huella importante en sus vidas? Un día Sus estaba analizando eso, ¿verdad? Que ya casi cumplo 50 y a veces uno dice, "Ay, me faltó hacer esto, me faltó", pero me siento tan satisfecha porque yo sé que uno como docente siempre deja huella Ujú, en los chicos, siempre. Aunque llegan a la escuela y 3 meses después ya no se acuerdan de uno, en el kinder es donde ellos forman hábitos, forman carácter, forman personalidad eh, y desarrollan integralmente esa persona que va a ser el estudiante que va a llegar a la escuela, al colegio, a la universidad. Somos como la base ujú. de toda esa educación. Entonces, eh, ¿qué huella quiero dejar? Que mis alumnos sean felices, que mis alumnos lleguen a ser personas integrales, y gracias a Dios he visto mucho de eso ya, Qué lindo. ¿verdad? Ya, Ujú. Es ya lo más tengo lindo. alumnos grandotes que trabajan y son profesionales, entonces es lindísimo, muy satisfactorio. Pero en Bastante. especial que me digan, niña, estoy feliz, vieras que hice tal cosa y vieras que... Y, y es vacilón porque uno a veces en el supermercado se los topa, ¿verdad? Siendo Sí, grandes, sí, sí, grandotes, sí. ya muchachos. Tengo una muchacha ahorita este año que es mamá de un alumno y ella fue alumna mía. Qué lindo, Entonces es ¿verdad? así como, Cuando uno los recibe y dice, niña, aquí sí, le traigo a mi chiquito para que usted le enseñe. Es sí, algo sí, lindo, se siente precioso. Sí. sí, sí, claro. Y esos abracitos y esas gotitas de amor que ellos le dan a uno, ¿verdad? A los chiquitines, son, tienen un valor incalculable. O sea, yo me siento sumamente amada de parte de ellos, Y muy ¿verdad? bendecida por Dios, ¿verdad? A Por veces yo habernos digo, yo escogido quisiera, como maestros. yo antes decía, ya es que yo quisiera alguien que me regale flores. Ellos todos los días me regalan Ay, flores. sí. Me hace gracia porque llegan con el ramillo de flores y llega todo mallado el ramillo de flores porque tiene las manillas muy calientes. Los Pero recuerditos que le traen a uno, sí, piedritas del camino. pero divinamente, o sea, somos realmente afortunadas las docentes porque tenemos el privilegio de siempre, casi siempre, o sea, sentirnos amadas y poder retribuir un poquito de ese amor que nosotros recibimos. Al final, no sé quién es el maestro en una clase. Si uno, ¿verdad? Que Pues, aplica un programa educativo o ellos que le enseñan a uno cualquier cantidad de formas de vivir, ¿verdad? así es, Pamela. Bueno, ha sido un privilegio, un honor haber compartido este episodio más de Ecos del Kinder con la niña Pamela y recordar tantas anécdotas lindas y tantas cosas que nos llenaron de verdad el corazón. Y esperamos que no sea la última vez, ¿verdad? Esperamos que sean varias veces que podamos compartir. Es muy interesante todo lo que nos ha dicho y como siempre les digo en este episodio, los niños llegan a nuestras aulas por muy poco tiempo, pero quedan dentro de nuestro corazón para toda la vida. Así que muchas gracias, Pamela. Que Dios la bendiga y nos vemos en un próximo episodio de Ecos del Kinder. Gracias, Mari. Un saludo a todos y que Dios me los bendiga. Amén. Ecos del Kinder, vamos a compartir.